Tranquila. Ya pasó, cariño. Tranquila, estás conmigo. Tú no lo viste, ¿verdad? ¿Qué no vi? ¿Qué tenía que ver? No vi nada. John, algo raro me está pasando. Podía ser una carretera cualquiera, en un lugar cualquiera, una noche cualquiera. En Point Pleasant, West Virginia, en 1966, los testigos de diferente condición, diferente cultura, diferente estatus, afirmaban lo siguiente. Repentinamente, a unos 200 metros del parabrisas del coche, en la zona delantera, se observaban dos puntos rojos, parecidos a unos ojos. Poco a poco fueron incorporándose estos testimonios policías, el alcalde, algunos militares. Ocurrieron 140 visiones en el espacio de unos solos meses. Una figura oscura en mitad de la calzada, que a veces se apartaba con un giro brusco antes de ser atropellada, o que a veces, como dramatizaba Richard Gere en la película Mothman, realizada a tal efecto muchos años después, se abalanzaba, cubría el coche con un manto de oscuridad. Muchos pueden pensar que estos sucesos solo pasan en Estados Unidos, que son cosas propias de la calenturienta, a veces, mentalidad de cierto sector del pueblo americano, muy aficionado a estas historias. Pero nos equivocamos de lleno si pensamos eso, porque podemos hacer rápidamente, como haremos hoy, una especie de ronda por España y descubriremos que hay casos muy parecidos en diferentes provincias, en diferentes lugares, zonas costeras, zonas del interior, puntos negros donde ocurren cosas, la carretera y sus misterios. El programa de esta noche, quizás rompiendo un poco la línea histórica que veníamos manteniendo, nos adentra en un terreno del miedo, a caballo entre la realidad, la ciencia y la pura leyenda, la leyenda urbana. ¿Cuántos de los casos que íbamos a narrar se han convertido en mitos modernos? Pero ¿dónde están los sucesos raíces, los que pasaron supuestamente de verdad? Los que originaron un sinfín de rumores. Vamos a viajar por España, vamos a conocer testimonios, vamos a oír sus voces. Un programa muy especial para todos los amigos que esta noche van al volante. Quizá en algún lugar sea una noche desapacible, con algo de lluvia. Dicen que precisamente en esas madrugadas, más o menos a esta hora, ocurren algunas cosas. Los científicos nos van a hablar de visiones, alucinaciones, espejismos. Y los testigos y los investigadores nos van a hablar de casos, datos. Y sobre todo, el miedo que no olvidarán nunca los que se encontraron con estos misterios. Carmen, líneas abiertas y además siempre pendientes del gran acto. Vamos a volver a hablar de él. Tenemos además la oportunidad del sábado mañana, programa especial, de volver a recordarlo. Pero el 25 de junio es la fecha clave, el acontecimiento clave de los últimos años. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a hablar de esa fecha del 25 de junio, que ya estamos recogiendo todos vuestros teléfonos, todos vuestros mails. Ya sabéis, para mandarnos vuestro teléfono, vuestras opiniones, vuestros datos, el lugar donde vais a estar, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Esta noche, además, pues vamos a tener un regalo especial, vamos a sortear otros 3 CDs con casi 150 programas hasta ahora emitidos de este programa, Milenio 3. Este es el 201, hoy, en la carretera, como si fuera una señal kilométrica, programa 201. 7640, para apuntaros, para decirnos dónde vais a estar en esa alerta 2004, que de verdad nos tiene consumidos, pero con una gran ilusión. Creemos que puede ser una experiencia absolutamente inolvidable. Hablaremos después del informativo un poquito de lo que estamos montando. Y también milenio3@cadenaser.com, ese correo electrónico donde podéis dejar vuestros datos. Queremos saber si estáis dispuestos a participar, a estar en montes, playas, lugares y sobre todo, si vais a estar dispuestos y con ilusión a mirar al cielo, a compartir esa noche no de ovnis ni de misterios, sino sobre todo de comunicación.
Esperamos vuestros mensajes para ir confeccionando esa gran red, esa pantalla humana de detección que esa noche, 25 de junio, viernes, yo creo que va a entrar en la pequeña historia de la radio. Hablábamos del Mothman, del hombre polilla, hablábamos de visiones en las carreteras. Queremos que a través del 7640 nos digáis, ¿conocéis casos de este tipo? ¿Conocéis testimonios de gente? ¿Habéis sido protagonistas de estos casos? Yo sé que hoy puede ser duro, por ejemplo, para un camionero, para un conductor, y mirar el espejo retrovisor y ver el asiento de atrás. En muchos de estos casos hablaba de apariciones dentro del propio coche. ¿Ficción? ¿Datos rotundos? Queremos saber cómo ha crecido esta leyenda. Queremos saber en qué partes de España conocéis la historia. ¿Qué variaciones hay? 7640, palabra milenio. Pero antes, si me permitís, vamos a hablar de un caso atípico. Porque no, en la carretera no solo se ven cosas. Muchos científicos, y vamos a tener aquí psiquiatras, pueden decir que es eso, cansancio. Una especie de pequeñas visiones o espejismos producidos por efectos del cristal delantero y el aletargamiento del conductor. Pero a veces los casos parecen demasiado reales, sobre todo cuando hay documentos fidedignos. No solo se ven cosas, sino que se oyen cosas. Y siempre la relación entre lugar trágico y misterio. Desgraciadamente es así, es una cruz que siempre se entrecruza en unos lugares muy concretos, en puntos negros o en puntos de enigma. Hace algunos años, Carmen, escuchamos una psicofonía. Es curioso porque este programa va a empezar con una psicofonía que nos puso los pelos de punta. No digas qué psicofonía es, pero en un caso terrorífico, ¿no? Sí, además yo recuerdo que estábamos en unas conferencias que se estaban realizando en Ellín, que no trataban de vida después de la muerte. Y recuerdo que Pedro Amorós, ya le conoceréis todos, además, porque ha participado muchas veces aquí en el programa en Milenio 3 y es un gran investigador, sobre todo dedicado a las psicofonías. Nos puso una psicofonía allí que no habíamos escuchado nunca antes y que de verdad puso a todo el recinto, a todo el teatro, los pelos de punta. Pues muy atentos todos, porque Pedro Amorós, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y que por supuesto estará comandando en toda la zona de Levante, en Alicante, esa alerta del 25J, está con nosotros. Pedro, buenas madrugadas, amigo. Hola Ike, hola Carmen, muy buenas madrugadas y encantadísimo de estar aquí en el programa otra vez. Oye Pedro, podíamos empezar antes de escuchar esa voz para que la gente comprenda que no solo de la chica de la autopista viven los misterios de la carretera, que hubo un terrible accidente, ¿no? Y que tú te pones a investigar a raíz de un hecho luctuoso y desgraciado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, este punto siempre, concretamente estamos hablando de un punto localizado cerca de Alicante. Es un punto en la carretera, en la autovía hacia Valencia, que se considera punto negro, porque además ha habido accidentes mortales y bueno, pues muchos relacionados, alguno de ellos relacionados con quizás una aparición en medio. Pero bueno, no es cuestión de esta aparición, pero lamentablemente tenemos que recordar un 26 de abril, concretamente del año 98, donde un grupo de jubilados, que viajaban en un autobús, tuvieron un percance, cayeron por un puente, por ese mismo puente, en ese mismo punto, que ya había habido muchos accidentes, y murieron muchos de ellos, concretamente 12 jubilados, y hubo, pues muchísimos heridos, ¿no? A la altura de Villafranqueza, ¿no? Efectivamente, esto se produce a la altura de Villafranqueza. Yo ya había estado valorando la posibilidad, y sabes, y me conocéis bien, que eso a mí no me gusta mucho, de meterme allí a investigar y a ver si podía captar alguna psicofonía, porque yo ante lo tétrico así morboso pues tampoco es que me llame mucho la atención. A mí me gusta lo misterioso y el miedo, eso sí, pero tan morboso pero decidí coger mis equipos, mis aparatos y trasladarme a este lugar. Elegí una hora en la que prácticamente no pasaban coches. Esperé a que el silencio reinase en el ambiente, lo vais a oír a continuación. Y bueno, pues empecé a realizar, me llevé un cuestionario de preguntas y empecé a realizar preguntas, unas cuantas, sobre todo acerca de qué es lo que podía haber ocurrido, qué pasó, por qué ese punto era ese punto, por qué hubo este último accidente. Lo increíble, Pedro, y además, son pocas las personas que no conocen a Pedro Amorós, pero yo puedo decir que sin duda tenemos al ingeniero informático mejor equipado para investigar estos temas de la transcomunicación, que no estamos hablando de una persona que va con una grabadora precisamente, ¿verdad, Pedro? Sino que luego todo esto tiene un proceso de análisis, claro, que no es cuestión de ser humildes o no ser humildes, sino que tú tienes un amplísimo abanico de medios tecnológicos. Quizá por eso, imagino que cuando llegaste a casa, ¿la escuchaste allí o la escuchaste en casa?
Bueno, en principio la escuché allí, pero ante lo que había captado, o lo que aparentemente había captado, pues recogí todos los equipos y me marché a casa para poder en el laboratorio tranquilamente poder decodificar qué es lo que decía, ¿no? Y me quedé sorprendido, muy sorprendido. No nos extraña, Pedro, porque nosotros nos pusiste esta inserción psicofónica, sea lo que sea, vengan de donde vengan estas voces, pero que ilustra perfectamente la historia de puntos muy concretos, con historias trágicas a veces repetitivas, y a veces visiones desde la antigüedad, a veces apariciones, a veces sensaciones incluso en muchos conductores. Hablamos, por supuesto, de un mundo completamente subjetivo, pero aquí tenemos, como en el éter, si hay voces, hay lo que sea, tus equipos lo atraparon. Punto kilométrico 687, autovía 7 a la altura de Villafranqueza, provincia de Alicante. Pedro Amorós, ¿qué preguntaste? Pregunté concretamente, hice varias preguntas que no fueron respondidas, pero cuando hice una concretamente, que fue, ¿por qué sucedió este accidente? Sin decir el contenido, Pedro, ahora lo comentaremos, pero ¿qué tipo de voz salió? El tipo de voz, ¿cómo podrías tú describir lo que has oído cientos y cientos de inserciones parafónicas? La verdad es que es una voz, yo le llamo a este tipo de voces directas, es decir, es una voz esporádica que suele aparecer en un momento dado y nunca más vuelve otra vez a repetirse. Es una voz con tono, es una voz con timbre y es una voz detectable. Yo la considero una psicofonía rotundamente. ¿Hombre, mujer? Para mí es un hombre. Y muy brusca incluso parece, ¿no? Es cierto. Bueno, pues amigos de Milenio 3, 2 menos 9 minutos de la madrugada, 13:14 ahora justo ha cambiado el reloj, grados en esta colapsadísima Gran Vía, y escuchamos. Si vais en coche, pues bueno, espero que entendáis la fuerza de esta historia. Imaginéis a nuestro compañero Pedro allí, en pleno silencio, y su cara, imagino que la cara de Pedro cuando escucha esto. ¿Cómo se había producido ese accidente? Terrible accidente. Lo que sale en esa grabadora sin trampa ni cartón y en esos análisis informáticos es una voz terrible. Vamos a escucharla 3 veces, Juanma, si te parece. Juanma Frasquet, por supuesto, en la nave del misterio, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y todos aquí muy atentos. La voz dice defecto de autobús. La escuchamos. Yo no sé, Carmen, si los oyentes ahora nos irán diciendo... Yo creo que se entiende perfectamente. Además, a mi entender, parece la voz de un hombre bastante mayor, de bastante edad. Y en ese autobús, si no recuerdo mal, eran todos jubilados los que viajaban, sí. ¿Verdad, Pedro? Es verdad, es verdad. 12 fallecidos. Estuve incluso, pues tentado de ponerme en contacto con algunos de los familiares, pero me parecía demasiado macabro, ¿no? Y decidí dejarlo, pero yo creo que hubiera sido una buena línea de investigación el hecho de haber corroborado que esta voz presuntamente podría haber pertenecido a alguna de las personas que fallecieron. Pedro Amorós, con sus investigaciones, recordáis, nos estáis recordándolo en el 7640, pues claro, aquella otra de una persona que dejaba un mensaje en el contestador también dramática, que para algunos se parece en el tipo de voz. Si os parece, vamos a volver a escucharla. Yo creo que merece la pena en el sentido, aunque es escalofriante, por todo el contexto. No era un lugar normal, no era un sitio aislado, no era una casa, sino que una vez más había una conexión, un nexo, un significado entre el hecho luctuoso ocurrido allí y lo que mucho tiempo después graban los soportes magnéticos el equipo de Pedro Amorós. La respuesta es defecto de autobús. Pedro, y no solo esto, en Alicante imagino que también contáis con historias de esos puntos negros donde luego muchas personas aseguran haber visto visiones, espectros, como antes comentabas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchos lugares, sobre todo, pues hay determinadas carreteras donde la famosa Dama Blanca pues hace aparición. Y fíjate lo que voy a deciros, y ahora que no nos oye nadie, voy a contar una pequeña historia que a mí me ocurrió. Sé que vamos mal de tiempo, pero vamos, te puedo decir... Somos todo oídos, Pedro. Os puedo decir que yo tuve la oportunidad, en una ocasión, de posiblemente haber visto a esta famosa dama de la curva que se aparece. Y no iba yo solo. ¿Y no ibas tú solo? No. ¿También en Alicante?
Sí, fue en Alicante, concretamente en una carreterita que conduce hasta un faro en Santa Pola. En este cruce, pues venía Bea, mi compañera de siempre, y bueno, íbamos tranquilamente caminando, veníamos de Torrevieja. Y en toda esa zona, además, Pedro, en Guardamar, existe la leyenda también de la Dama Blanca, o también se aparece en un recodo de la curva del río Segura, que pasa por allí. Efectivamente, la Encantada, que se aparece en un cerro concretamente que se llama La Encantada, es verdad. Bueno, pues como decía, yo iba viajando con el coche y en un momento dado, bueno, pues una señora se interpuso en la carretera. Era de noche, yo la iluminé con los faros del vehículo, pensé que había habido un accidente. Bea pues se puso un poco así nerviosa, diciéndome, ay madre mía, ha habido un accidente. Bueno, yo paré el coche a unos 20 metros de esta mujer que me había hecho el alto en mitad de la carretera. Sí que debo decir que me pareció algo extraño porque la mujer vestía como si fuera un camisón de noche, de dormir, de mujer. Y bueno, pues paré el coche, bajé con una linterna, pero bueno, no vi a nadie, ni a nada ni a nadie. Me adentré un poquitín en un bosquecito que había cerca, estuve mirando por ahí, no había nada. Tenía el vehículo estacionado con las luces de alarma, de aviso. Y bueno, pues nada, sencillamente subí en el coche y le dije a Bea, digo, mira, no hay nadie, que pues a lo mejor sería alguna persona que tendría mal las facultades mentales o algo. Cuando caminé 100 metros más, había una curva, que todavía existe esta curva, y en la curva había 3 coches volcados recientemente. O sea, todavía la gente estaba allí dentro de los coches porque había habido obras y se había derramado un gran volumen de gravilla en el suelo, y nada más cogerlo habían derrapado y se habían caído porque la curva estaba mal peraltada, tenía el peralte mal, ¿no? Y ahí estaban. Yo frené, vi el accidente, estuve allí, intenté auxiliar en lo que pude, y al día siguiente cuando se lo comenté a mi querido y ya que descanse en paz, Luis Jiménez Maruenda, este célebre y conocido periodista e investigador, pues me dijo, Pedro, tú lo que has visto ha sido la Dama Blanca. No sabes cuánto te agradecemos esta confidencia, Pedro, porque vamos a descubrir casos inéditos y absolutamente idénticos al que tú acabas de narrar, y te lo agradecemos de verdad, porque son casos de premonición, parece ser, o de aviso ante un accidente que está a punto de ocurrirle al conductor. Increíble. Pedro, seguimos preparando todo punto por punto para el 25J, la gran fecha, y estamos en permanente contacto. Mil gracias, amigo. Claro que sí, que Carmen, un abrazo, gracias, y quiero emplazaros, y tanto a ti como a todos los oyentes, para que visitéis las nuevas páginas web de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que bien las conocéis. ¿La dirección, Pedro? www.elseip.com. Pues un sinfín de historias como estas en esas páginas de nuestro amigo Pedro Amorós, que por supuesto coordinará todo en Levante para el 25J, y que nos has puesto, Pedro, la carne de gallina. Es como para no llamarte más, ¿eh? Un abrazo, compañero. Un abrazo y besos. Pues ya viene por aquí Katia Rocha, madre mía, como para no entrar. Ese es un tema que me da a mí mucho miedo, fíjate. ¿Qué te parecía el efecto de autobús? Siempre he escuchado historias, tanto en Cáceres como en Toledo. Mira, hay oyentes que dicen que escuchan detesto el autobús. Bueno, yo sí que escucho claramente efecto de autobús. Hay otro que dice que nota un acento francés a esta persona mayor, y los fallecidos lo eran. Bueno, qué curioso, de diferentes puntos de la Unión Europea, ¿sí? Y luego, pues un montón de oyentes. Por ejemplo, un camionero nos dice que está ya pasando por Villafranqueza y ahora que mismo está sudando. Pobrecillo. Es tremendo. Ahora mismo pasando por ese kilómetro 687 de la autovía A7. Historias que nos cuentan todos los oyentes en todos puntos de España. Por ejemplo, en Madrid, un Renault 5 dice que una mujer murió en la Curva de las Nieves, en Rascafría, y que se aparece a quien pasa por ahí con un R5. Queremos hacer esta noche, a la misma hora. Katia, nuestra idea es esta noche hacer un mapa de los sitios donde esta leyenda, esta realidad, quién sabe, porque Pedro lo estaba contando, ingeniero informático, director del SEIP, persona pues mira, absolutamente formal. Voy muy rápido. Sergio de Sevilla dice que en Sevilla se habla de que en la cuesta de las Doblás, en Sanlúcar, la Mayor, se aparece una niña que dicen que se mató allí. Sí, pues sabes que vamos a tener testimonios y a José Bautista desde allí hablando, ¿no? De esa historia. Pues Luis de Tenerife nos dice que el monje blanco, madre mía, el monje ese sí que me daría a mí miedo. En el Teide dicen que subiendo al Teide por la noche se aparece varias veces. En La Palma dicen que en una gasolinera
Hay mucha gente que ha hablado de la historia de la autopista del Inca, que allí también aparece. Carlos de Gea nos dice de la Dama de Blanco, que también se aparece por Alicante. Bueno, pues así todo tipo de provincias, increíble. ¿Los 3 CDs, Katia? Los 3 CDs, enviándonos un mensaje al 7640, palabra clave milenio, y luego el texto que nos quieran poner, a ser posible que nos digan a ver en su ciudad, en su provincia, a ver si también pasado. Y si han sido testigos, como en este caso Pedro Amorós. Seguiremos hablando entre la leyenda y la ficción de estos fenómenos extraños que, bueno, han pasado de generación en generación. Veremos que vienen desde muy antiguo, y sobre todo ahora cuando empecemos Alerta 2004, todos juntos en una noche absolutamente diferente a las demás. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y volvemos en apenas 5 minutos. Un abrazo, Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. ...25 de junio... Alerta 2004... Pues sí, queridos amigos, 25 de junio, Alerta 2004, con esos indicativos realizados por la cadena SER, donde se conjuntan esas señales, ¿verdad?, que todos reconocemos, esa música, esa sintonía de encuentros en la tercera fase y la sintonía oficial legendaria ya de la propia cadena SER, una fusión mágica, porque la SER y los encuentros, pero no encuentros con lo extraño, sino encuentros, yo creo, entre nosotros mismos. ¿Cuántos miles de personas en plena noche, en montes, playas, carreteras, lugares, se van a encontrar, van a conocer, van a poder hablar de la ficción este programa y a tantas otras cosas del misterio? Miles de personas mirando al cielo. Yo creo que en los tiempos que corren no es poco olvidarnos por unas horas de tanta historia, de tanta maldad, que no hace falta más que escuchar o ver los informativos y darnos cuenta de lo pequeños que somos, mirar al cielo y aprender de él, y hacer un viaje como esta noche estamos haciendo en torno a los misterios de la carretera, pero hacerlo en torno al fenómeno OVNI, con corresponsales y sobre todo con vosotros, desde cualquier lugar. Puedo decirlo, Carmen, 1.300 grupos de personas, pequeños corpúsculos al margen de las concentraciones de Milenio 3 en cada punto importante, que van a estar vigilando cielos. Como decía Antonio Josales hace 25 años, el 14 de agosto de 79, se iniciaba ese fenómeno llamado Alerta OVNI. Yo creo que la Alerta 2004 es mucho más que una Alerta OVNI, pero al César lo que es del César, quien inauguró toda esta historia, el auténtico mérito es de Antonio Josales. Y en esa noche que se le ocurrió mirar al cielo, dijo: los ovnis existen, no existen, pero ¿qué puede ocurrir si miles de ojos estamos ahí observando? ¿Qué puede pasar? ¿Qué evidencias podemos constatar? ¿Podría ocurrir el gran caso que estamos soñando? Y con esta sintonía histórica también, muchas cosas históricas se entremezclan en el sentimiento de esa Alerta 2004, 25 de junio, la madrugada del viernes al sábado, muchas horas, desde aproximadamente la 1 y pico hasta la amanecida, y ahí estaremos informando. Y digo que esta música que nos pone Juanma Frasquet, Oxígeno 2, va a ser uno de los himnos también de esa noche, en la que vamos a ser una gran pantalla humana de detección de muchas cosas. Queremos aprender qué hay en el cielo, qué nos puede confundir, qué casos fueron reales. Queremos escuchar a los testimonios y queremos escucharos a vosotros. Carmen, ¿podemos empezar a informar a la gente de qué corresponsales, de qué puntos y núcleos están ya activos? Empezaremos a dar información puntual, incluso con correos electrónicos, para que podáis escribirles directamente a ellos, digamos, a los que están coordinándolo todo en cada región. Queda mucho por hacer. Tenemos corresponsales en todo el mundo, que es increíble a través de internet en qué partes del mundo se escucha este programa, pero podemos hablar más o menos, vamos con algunas regiones así al azar, Carmen, y dando los nombres de quienes van a estar. Pues, por ejemplo, en Belchite, en Zaragoza, vamos a tener a Ángel Briongos. O sea que en Aragón, concentración principal, que no quiere decir que la demás gente pueda estar donde quiera, en Los Monegros, en otra parte, en Zaragoza capital, donde puedan. Lo bonito de esa noche es saber que tú estás mirando al cielo, pero al lado en una casa también están mirando al cielo, en una casa de campo, y en una playa, y en un lugar están mirando al cielo, con los ojos donde tú lo estás poniendo, intentando descubrir cosas. En Belchite, Aragón, estará en ese pueblo mágico, recorreremos los pueblos malditos, Ángel Briongos. También en Badajoz estará nuestro compañero Andrés Herrera, que además nos trae casos muy recientitos de ovnis vistos en la zona. Mañana programa especial de 9 a 11 de la noche, no os olvidéis, misterios de las monarquías, su relación con el ocultismo, ni más ni menos.
Programa que para algunos puede rondar lo herético, pero para nada, con todo el respeto, mañana de 9 a 11 de la noche y el domingo de 3 a 4, aparte de la dramatización del Hombre del Saco, que por fin llega ya el Hombre del Saco de 3 a 4 el próximo domingo, tendremos noticias en Badajoz, casos de avistamientos ovnis con policías por en medio. Andrés Herrera será el corresponsal en esa zona, en una zona donde han pasado estos casos. Vamos a ver qué ocurre. Aragón, Badajoz, más sitios que Joseba Orraca estará en Calahorra, en La Rioja. Allí estará con un grupo. El director del grupo UFO Rioja. Francisco Contreras en Málaga. Desde una playa malagueña estaremos en contacto con él. Me parece además que la acogida de la concentración de Málaga va a ser absolutamente espectacular por lo que están ya recibiendo en aquella ciudad. Enrique Chazarra. Todo un fenómeno. Enrique Chazarra, que va a cubrir las zonas de Álava y Burgos. ¿Y en qué punto va a estar? Pues en un punto neurálgico, muy cerquita de Ochate, en una especie de mirador en que se ve toda esa tierra misteriosa del condado de Treviño. Ahí va a estar Enrique Chazarra. También contaremos con el apoyo y la colaboración de Joaquín Abenza. Joaquín Abenza, todo un histórico. Fijaos qué mítico es, yo que soy muy mitómano, pero Joaquín Abenza, presidente del CIFE, y es que los grandes grupos que llevan muchas décadas investigando se unen todos a uno, sin siglas, sin desuniones, por una vez, y que sirva de precedente, todos unidos mirando al cielo. El CIFE, ¿sabes qué, Carmen? El CIFE abrió la famosa alerta del 14 de agosto del 79 de Antonio José Ales, y Joaquín Abenza lo hizo, y Joaquín Abenza estará esa noche en algún lugar de Murcia que iremos describiendo punto por punto. Joaquín Abenza esperándoos con todo el organigrama y los aparatos del CIFE, junto a los otros grupos, haciendo que aprendáis, haciendo que veáis cómo se hace la alerta OVNI, contando vuestros casos y analizando todo tipo de cosas. Y hay más sitios, muchos más sitios, ¿verdad, Carmen? Los iremos comentando. Estará también Sevilla con José Manuel García Bautista, Gonzalo Pérez Sarró. En Cáceres, la provincia de Cáceres. Habrá muchísima gente en todo tipo de puntos, en Vizcaya, en Galicia con José Lesta y Miguel Pedrero, en Guipúzcoa, en Barcelona, en Alicante con Pedro Amorós, por supuesto. Un sinfín de corresponsales que os están esperando para hacer unos puntos, unos núcleos y unas noches absolutamente históricas. Ahora, aparte de todos los amigos que nos están escribiendo al 7640, palabra clave milenio, ya sabéis que sorteamos 3 CDs con más de 140 programas, casi unos 150, que los sorteamos esta noche, 3 CDs para todos aquellos que escribes al 7640, palabra clave milenio, como lo ha hecho un chico que nos dice: yo soy militar y el próximo día 25 estaré de maniobras en el mayor campo de maniobras de Europa, en San Gregorio de Zaragoza. Allí no hay luz y se ve todo el cielo. Perfecto. Solo os puedo decir que pilotos, radaristas, la Legión, la Guardia Civil, la Policía Nacional, todo tipo de fuerzas de seguridad, marinos, buques, faros y corresponsales en sitios como Zambia, Tailandia, Australia, Perú, Chile, observatorios astronómicos, todos unidos en vigilar el mundo de noche. Alerta 25 de junio, Cadena SER, Milenio 3. Todos estos días dando información, abriendo paréntesis para que sigáis siempre conectados. Y lo más importante, queremos vuestros datos. 7640 o también milenio3@cadenaser.com. Queremos saber dónde vais a estar, porque allí, quizá donde nadie lo espera, puede surgir la noticia. Entonces, por supuesto, os llamaremos y nos lo tendréis que contar. Alerta 2004, seguimos informando. Alerta 2004, Milenio 3. Y ahora, queramos o no queramos, volvemos a la carretera. No nos hemos olvidado de las rutas. A veces autovías y a veces esas rutas que a mí siempre me han dado cierto respeto, porque las he recorrido mucho. Esas rutas de asfalto, a veces con árboles, a veces con llanura. Esos caminos secundarios donde a veces se ven cosas. Carmen, luego vas a contarnos un caso que además atañe a familiares tuyos, porque hablamos de esta especie de figuras premonitorias. No todo es tan dramático, porque a veces han sido un seguro de vida para los conductores. Pero si te parece, Antonio Ortí, autor de un libro de leyendas urbanas en España, nos va a describir perfectamente el retrato robot, el caso más puro y limpio que luego ha sido deformando, transformando, o es que de verdad ha ocurrido y diferentes tipos de fenómenos. Escuchamos a Antonio Ortí haciéndonos el retrato robot de ese caso, que parece que también ocurre en otras partes del mundo, que tiene un origen histórico incierto, y que desde hace 30-40 años se habla de él en España. A mí me la contaron que sucedía en las curvas del Ragudo, en Castellón, y viene a decir, bueno, es la historia de una persona que va con su automóvil
y que en una carretera normalmente pues muy sinuosa pues observa como una mujer que normalmente viste un camisón raído de color blanco, ella suele ser rubia y tiene los ojos grandes, pues como hace autostop y bueno, decide parar, la sube en el coche, continúa el viaje y al cabo de un trecho pues ella le avisa que tenga cuidado con una curva y justo a continuación el conductor se gira y se da cuenta que ella pues que se ha esfumado, ¿no? Dicen los expertos, dicen que el primer caso real ocurre en julio de 1981 y ocurre en la región del sur de Francia de Palavas. Son 4 jóvenes a bordo de un vehículo los que afirman haber visto una especie de mujer vestida a la antigua usanza que hacía no autostop, sino ademán con la mano de que se detuvieran. Son los primeros que hablan, no de una aparición que luego se esfuma, que eso viene de muchísimo antes, por supuesto, sino que hablan y denuncian el hecho ante la policía local, ante la gendarmería en este caso de Palavas, que han subido a esa persona dentro del coche, que físicamente esa persona ha entrado dentro del coche, que la han visto a través del espejo retrovisor en un Renault 5 en concreto, sin puertas traseras, y que tras transcurrir 1,5 kilómetros por el asfalto de esa zona del sur de Francia, había desaparecido. Evidentemente los gendarmes no podían dar crédito. ¿Quién se inventaría una historia así? ¿Con qué sentido? ¿Para ser tachado de loco sin más ni más? Los exámenes médicos de esos muchachos, de 3 de ellos, aseguraron que no habían ingerido ningún tipo de droga ni sustancia alcohólica y eso sí que tenían una auténtica crisis nerviosa. Vamos a viajar hasta un punto inquietante porque pocas veces, Pedro Amorós ha roto el fuego valientemente y es que a veces en Milenio se meten en un universo y cuentan lo que nunca contarían en otro lado. El hombre se llama Lorenzo Abad. Con su mujer bajaba por las curvas próximas a Deva en Guipúzcoa. Llovía, hacía frío, era una noche tan desapacible como las de hoy. Casi siempre son noches desapacibles. ¿Será porque la imaginación juega puntos importantes? ¿Será porque el viento puede azotar elementos de la carretera que hacen que nos confundamos o porque hay algo más? Escuchad este testimonio porque es terrorífico. Es uno de los primeros, si no el primero, 2 meses después del caso de Palavas, en septiembre del 81, que se denuncia ante la Guardia Civil del pueblo de Iciar. La curva se llamaba Curva de la Pólvora y era un punto negro. Juanma ya ha cogido el coche prácticamente y nos lleva con él. Estamos transcurriendo por esas curvas y recurvas. Los quitamiedos, la vegetación. En esa Curva de la Pólvora había que ir con mucha lentitud y de repente ocurrió algo. El primer caso, el primero de todos en España, que llega a la Guardia Civil, que están las diligencias de 2 personas en shock nervioso que cuentan lo que les acaba de suceder. Llegaron a montarla en su propio coche, no fue solo una visión. Es el testimonio de Lorenzo Abad. Una noche bajábamos mi mujer y yo, íbamos hacia Deva, cuando pasando por las curvas que hay en la carretera, pues una chica nos hizo autostop. Entonces paramos para recogerle y al cabo de un par de curvas o así, pues nos advirtió que tuviéramos cuidado con la carretera, que se encontraba en malas condiciones, puesto que ella había tenido un accidente en aquel sitio. Entonces miramos hacia atrás para verle a ella el tráfico y demás, y nos dimos cuenta entonces que ya no estaba allí. Entonces nos quedamos muy sorprendidos, puesto que ni habíamos parado el coche, ni la puerta se había abierto, ella no había podido bajar. Entonces no sabíamos qué había ocurrido, si había sido una alucinación, pero el caso es que lo habíamos visto los dos. Pues nos están llegando mensajes de gente que va por las carreteras. Mala noche para ir por las carreteras. Mucho cuidado. Soy Conchi, voy sola en el coche por la carretera de Torremanzanas, donde hay un sanatorio abandonado que se aparece una mujer. En el barranco del Draguillo, en Gran Canaria, ha habido muchas muertes de tráfico y aparece una chica ya fallecida. Mi hermano la vio, junto a un amigo suyo. Mensajes además, Carmen, que en ese formato del SMS del 7640 son tan breves, porque tienen que serlo, que la propia síntesis de la letra
no hace más que incrementar dramatismo, ¿verdad? Porque eso mismo, mi hermano la vio, nos deja aquí, nos ha dejado a todos un poco pensativos. Estamos grabando el programa en Villablanca, Huelva, donde dicen que se aparece el espíritu de una niña que murió atropellada. Estamos a oscuras. Hola, me llamo Alex, soy de Bilbao y cuenta la leyenda que en el Alto de Iciar, en una curva, aparece de vez en cuando una chica haciendo autostop. Alto de Iciar, ¿una leyenda? No. Es lo que nos ocurre en Milenio de vez en cuando, que la leyenda tiene diligencias, documentos y una persona con nombres y apellidos que nos acaba de contar el suceso. Pero, Carmen, para la psiquiatría, para doctores prestigiosísimos como el doctor José Miguel Gaona, doctor psiquiatra, que ha estudiado estos fenómenos, esto tiene que deberse a un origen lógico, ¿no? Sí, para él puede, en algunos de los casos, tener un origen lógico que puede deberse a una alucinación o a una visión causada sobre todo por el cansancio. Por el cansancio. Sería el elemento clave. Bueno, escuchamos, como siempre en este programa, nunca os olvidéis, los casos y los datos, pero también la ciencia. También ese referente al que sostenernos y no caer al vacío del misterio. José Miguel Gaona. Además, suele acompañar de momentos en los que estamos más cansados de lo habitual, por lo tanto, nuestros niveles sensoperceptivos también están alterados, y al estar alterados, en un momento dado, digamos por así, que el cerebro no regula de una manera adecuada, no filtra de una manera adecuada todo lo que en un momento dado además se ve. Por otro lado, no hay que olvidar tampoco que el sentido de la visión es justamente uno de los que más fácilmente se puede engañar. Es muy fácil ser víctima de cualquier engaño en el que esté implicada la visión. Pero está archidemostrado que bajo especialmente momentos de extremo cansancio, conductores profesionales en un momento dado que abusan de las horas al volante, se suelen dar alucinaciones en este caso, pero si están en otro tipo de trabajo también se dan, por supuesto. Milenio 3. Al principio del programa escuchábamos a una mujer que estaba ingresada en el hospital junto a su marido, protagonista en este caso de la película Richard Gere, y decía, ¿no lo has visto? Hay personas que incluso yendo en un coche en compañía han sido testigos de estas apariciones fugaces y no lo han sido los copilotos o los que iban en la parte de atrás. Esto produce cierta desazón en el testigo porque cree que puede ser tomado por loco. Hay muchos que hablan de tumores en algunas partes del cerebro, de deformaciones o anomalías en el lóbulo temporal que pueden crear estas visiones. Nos parece igual de apasionante, por supuesto, si fuese así. Como decíamos al principio, en Point-Pleasant, un lugar importante a pesar de lo apartado que estaba, porque era uno de los sitios donde más dinamita y cargamento explosivo se producía de Estados Unidos. Años 66 y 67. Auténtico pánico social. Libros y tratados psiquiátricos sobre lo que ocurrió. Libros sobre el contagio de una especie de psicosis. Como decíamos antes, la descripción robot era eso. Una especie de figura que además no tenía cabeza. Una especie de figura parecida a un pájaro, con ojos que miraban fijamente. Y eran decenas los testigos al mismo tiempo. En la película Mothman, la última profecía, se dramatizaba al autor real de estas investigaciones, a John Keel, investigador que se desplazó rápidamente a ese pequeño pueblo y realizó unos reportajes terroríficos. Militares, policías, testigos de toda condición, como decíamos, habían sido testigos de la aparición del Mothman. Se le llamó hombre polilla. En la antigüedad se llamaba hombre mariposa, una especie de visiones que aparecen en los más remotos documentos dejados o escritos por el ser humano. Escuchamos esta recreación porque es perfecta para comprender el fenómeno. Richard Gere y John Klein, llamado Klein en la película. Escuchadme atentamente. La mariposa nocturna. En las culturas antiguas, la mariposa nocturna representa una forma de psique o el alma atrapada para la inmortalidad en los infernales dominios de la muerte. El hombre polilla. Así es como le llamaban los ucranianos. Es una traducción aproximada, claro. Lo vieron 100 veces en Chernóbil, el año del desastre en la central nuclear. En Galveston, en el 69, justo antes del huracán. Lo vieron. Pero ver no siempre es creer. Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas
existen materialmente. Entonces me está diciendo que en realidad no existen, ¿verdad? Claro que existen. Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca. La electricidad, las microondas, los infrarrojos, ya me entiende. Y esto ha existido siempre. Ya aparecen en pinturas prehistóricas. Son una condición normal del planeta. Simplemente no forman parte de lo que se consideraría que constituye la realidad física. Bien, ¿y de qué forman parte entonces? Me está pidiendo una explicación acerca de algo que no se puede explicar racionalmente. Milenio 3. En la SER. A lo largo de 13 meses, entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, los vecinos de Point Pleasant, en el estado norteamericano de West Virginia, fueron testigos de un extraño ser que causó el terror en toda la comarca. Más de un centenar de personas denunciaron haber visto un terrorífico ser alado con unos inquietantes ojos rojos. Algunos de ellos incluso se atrevían a asegurar que la misteriosa criatura era mitad hombre, mitad pájaro. En la noche del 15 de noviembre de 1966, dos parejas de jóvenes que circulaban por una conocida área TNT, así se llamaba, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial, observaron dos ojos rojos que les miraban desde uno de los edificios. Cuando se acercaron, pudieron observar que se trataba de un ser de unos 2 metros de altura y color gris, provisto de unas grandes alas. Asustados subieron a su vehículo y a gran velocidad cogieron la autopista 62 en dirección a Point Pleasant, cuando se dieron cuenta de que el ser se encontraba junto a su coche. Tras dar parte a la policía, todos los medios de comunicación se hicieron eco del extraordinario suceso y fueron los primeros en bautizarle con el nombre de Hombre Polilla. Así el primer caso, pero luego uno tras otro, y después policías e incluso militares de las instalaciones que llegaron en algunos incidentes muy concretos a intentar disparar ante aquella figura que se desvanecía, figura que a veces parecía querer provocar accidentes, visible durante tan solo unas fracciones de segundo. En otros casos no. Hay algunos en los que esa figura estaba agazapada esperando, siendo observada por un grupo de niños y sus profesores junto a un jardín. ¿Esperando a qué? Y todo esto tuvo una terrible consecuencia, un terrible final. Muchos pensaban que ese ser, esas apariciones repetitivas, estaban avisando de algo, Carmen. Un año después de los avistamientos, el puente que unía la localidad de Ohio se derrumbó, causando la muerte a 46 personas. Para los peritos se trató de un fallo de la estructura del puente, pero los vecinos, aún hoy en día, siguen creyendo que la tremenda tragedia está relacionada. Curiosamente, Carmen, a veces estos sucesos del Mothman podrían tener alguna versión española, versión ocurrida en nuestra propia tierra. Uno de los casos que a mí más me impactó, parecidos, que hemos recogido para vosotros, ocurría en el puerto de Alisas. Si te parece, Juanma, volvemos a coger el coche, porque me gustaría que nos pusiéramos en el cuerpo y mente de José Saiz. Un conductor, 50 años de edad, vuelve de su trabajo, ya es de noche, y está atravesando el puerto de Alisas. Hay niebla y una fina lluvia está empapando el asfalto de la carretera secundaria. Y en determinado momento, José me lo contaba con los pelos de punta, en ese mismo recodo del camino, en plena soledad, descubre algo que parece una manta. Una manta mecida por el aire, sin rumbo, de un lado a otro de la carretera. Pero esa manta de repente se para a un lado y su coche empieza a perder fuerza. Imaginaos lo que es perder fuerza en tu vehículo cuando está pasando algo que parece demasiado extraño. Vamos a dejar en esta ronda por toda España que desde allí, que precisamente desde ese lugar, casi al pie de la zona de los hechos, nuestro corresponsal Mariano Fernández Urresti nos cuente el suceso. Mariano, ¿qué le ocurrió a José Saiz? ¿Cómo era lo que vio exactamente? Y allí lo que se produjo fue pues un espectacular encuentro con un, llamémosle humanoide, una especie de tipo extraño, de cara alargada, huesuda, de tez blanca, que vestía una túnica azulada y que podríamos decir que tomó tierra, entre comillas, porque más bien parecía un pájaro que una persona, y vino de ninguna parte, o de ninguna parte le pareció al testigo que procedía aquel ser.
y súbitamente, como te digo, pues a la derecha del Renault 4, cuando el ser, como te decía, toma tierra, imaginen ustedes o imaginen los oyentes, pues un ave rapaz que tomará tierra después de un prolongado vuelo. Durante unos metros esas pisadas de ese ser parecen escucharse en el interior del Renault 4, y eso y la mirada que al parecer el ser tenía aterrorizaron por completo a José Sáiz, algo que por otra parte es perfectamente explicable. Más y menos si tenemos en cuenta que había habido un antecedente en la familia de José Sáiz, algo que es menos conocido y que había tenido como protagonista a su madre. Pero los ojos de aquel sujeto debieron tener algo que marcó de por vida a José Sáiz. Yo recuerdo haber podido escuchar el relato de este hombre y todavía veía como él se estremecía recordando la mirada. No sé qué podríamos pensar que pudo sentir a José Sáiz aquella noche, pero sí que es verdad que, como te digo, le dejó marcado de por vida. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 2:34 y en esta montaña rusa de Milenio 3 continuamos. Katia, ¿no te extraña que una persona quede marcada de por vida con una cosa así, no? No, no me extraña para nada, vamos, a mí me pasa y no sé qué haría. Bueno, las vías de contacto, el 7640, palabra clave Milenio y el texto que nos quieran poner, o bien una carta al apartado 222-28080 de Madrid, o bien por email a milenio3@cadenaser.com, o si no en la web ikerjimenez.com. Nos dice un oyente, Luis de Cantabria, que nunca mencionamos cuánto cuesta un mensaje. El mensaje me parece que son 0,90. 0,60 céntimos de euro. Bueno, pues eso es. Y es que hay otro oyente que me dice que esto es tongo, que a él nunca le toca. Mira, te aseguro que leemos todos y cada uno de la cantidad, que me dejo los ojos en el ordenador. Pero es que no solo yo, nuestro director de programas, Mariano Revilla, el responsable de las dramatizaciones, se los lee todos absolutamente. Que pero luego, claro, hay que seleccionar. Es el cumpleaños de Mariano Revilla, que también puede mandar mensajes felicitándole, que es el autor de las dramatizaciones. O sea, que los leemos, Bueno, un oyente que dice que es taxista de Donosti, ya era hora de que ocurrieran cosas extrañas también en Euskadi, que nunca cuentas nada, y Kercho te llama. Hombre, ¿cómo que no cuento nada? Casa. Ya verás tú el 25J, cómo vamos a hablar por allí, por toda esa zona. Tenemos a Pruden Muguruza, probablemente en el Monte Umbe. Le hemos fichado. Querido amigo, ¿verdad? Una persona entrañable para nosotros, no sé, es una cosa muy especial. Pruden Muguruza desde el Monte Umbe, probablemente en Vizcaya también estará, y Enrique Chazarra desde Condado de Treviño. Yo tengo muchas ganas de ir al País Vasco a hacer el programa. Bueno, hay otro oyente que nos dice en el tramo de Jaén de Torre del Campo, en la cuesta del Regordillo, también se aparece una autoestopista que pide precaución porque ahí se mató ella. Nos lo cuenta. O sea, estamos Sergio. Viendo que toda España está colapsada de casos, en carreteras donde ha habido siempre accidentes, ¿no? Y luego los oyentes que es que se portan muy bien, porque para la alerta OVNI hay un cocinero de aquí del suroeste de Madrid que dice que él se ofrece a venir con su equipo de cocina y servir comida. Alucinante. Hay otro oyente que nos dice que tiene un barco en Alicante, en Denia, y dice que le pongamos en contacto con alguien y que él pone a nuestra disposición su barco. Bueno, increíble, pues con Pedro Amorós, que estará ahí en Alicante. Claro, otro oyente nos dice que va a estar en el puesto del Viento de Ronda, en Málaga, José Miguel Villalda. Bueno, todos estos teléfonos yo me los tengo que ir guardando. Además hay que decir que en el 7640 la diferencia, Katia, digamos la comodidad también para nosotros es que viene siempre incorporado vuestro teléfono de contacto. Y entonces es muy importante, estamos seleccionando todo, hemos seleccionado por provincias para ver en cuáles hay más densidad, por ejemplo. Lógicamente en las ciudades y provincias más grandes hay más cantidad de mensajes. No nos olvidamos de ninguno, va a haber gente en todas partes, pero habrá grandes núcleos, como estamos hablando, y los que estamos anunciando allí tenemos información cumplida donde se juntará mucha gente. Pero quizá lo más curioso es el cariño de la gente canaria. Sí, porque Canarias es fascinante en proporción a los habitantes que tiene. Yo creo que no hay que sintetizar en ningún punto, porque cualquier pueblo, de verdad, incluso se repiten los mensajes, que a mí me sorprende. Hay veces que reconozco que no conozco ni qué pueblo es, o sea que mira, también es una clase de geografía. Otro oyente de Córdoba, Magnolia, nos dice que ha convencido a 18 amigos para irse ese 25 de junio a Cabo de Gata. Otro oyente en Ochate que se van a ir 25 de amigos. Mucha gente en Cabo de Gata. En Ochate que tengan mucho cuidado, por favor, porque hay que pasar unas vallas en una propiedad, una zona privada, y probablemente habrá un sitio cerquita por ahí que estará nuestro corresponsal y podrá estar todo el mundo, y además más cómodamente que en el mismo Ochate. Y además yo creo que merece la pena estar con la gente de Milenio 3. Claro que sí. Estar escuchando el programa en vivo, hablando con ellos, pudiendo intervenir en el programa y aprendiendo con las grabadoras, telescopios. Me ha contado Enrique Chazarra que estaba convenciendo a la Sociedad Astronómica Alavesa, a los radioaficionados, para estar allí todos. Entonces, radioaficionados, astrónomos, militares. Bueno, hay un radioaficionado que lo que se dedica es a conectar emisoras de camioneros. Dice que también se ofrece
a colaborar con nosotros. Es increíble, la pues verdad. Como siempre, la audiencia muy agradecida para hacer esa especie de, no sé, de noche de concordia. Los ovnis yo creo que al final serán lo de menos, pero ¿y si los vemos? Bueno, pues al 7640, que es la forma más inmediata, que no queremos dejar a nadie fuera. Hemos viajado por España, hemos viajado por el mundo. Pedro Amorós nos confesaba esa historia increíble. Nos quedan muchas cosas todavía, pero ¿desde cuándo surge esta historia? ¿Podría ser el principio ese año 81 en Palavás o hay casos anteriores? Os vais a quedar sorprendidos. Hablamos con un auténtico antropólogo de las leyendas urbanas, Antonio Ortí. Sorprendeos. ¿Desde cuándo vienen estas apariciones de las mujeres en los cruces de caminos y carreteras? La primera versión, si es que se puede hablar de primeras versiones cuando se habla de leyendas, se remonta a finales del siglo XIX y sucede en un bosque cercano a Nueva York, al que acuden unos jinetes que van a una fiesta. Pues parece ser que en esa zona era bastante habitual que una mujer fantasmal se subiera a la grupa del jinete, que lo agarrara muy fuerte y que le tirara su aliento gélido durante todo el viaje. Era una mujer celosa, se contaba, pero no venía a hacerte nada que no fuera eso. Te subía en algún momento del viaje y descendía al finalizar, y bueno, pues era como un ente también bastante fantasmal. Ahora nos cuentas, Carmen, porque te está escribiendo mucha gente, no de tu tierra, pero sí donde tú has vivido mucho, donde viven tus padres, sí, de la zona de Guardamar, que ha habido apariciones, y ahora nos cuentas alguna, ¿eh? Pues sí, ahora os contaré el testimonio de un amigo que nos ha escrito desde Guardamar. Pero antes de eso, es que claro, con este tema de las rutas y los misterios en carretera, yo sé que tenemos para varios programas y los haremos, mi eterna cantinela. Pero mira, hay un dibujo de un viejo libro sobre apariciones fantasmales en la antigüedad que tiene mucho que ver con lo que decía Antonio Ortí. Antes eran mujeres que paraban carruajes, qué curioso, o que paraban jinetes. El miedo quizá a los caminos, o quizá también la moraleja de que no hay que adentrarse solo por los caminos desconocidos, quién sabe. Había un dibujo en un viejo libro, me dejó impactado en la niñez. Era La mujer sin cabeza de Edge. Los cruces de camino de Edge en Holanda, según muchas personas, están embrujados desde hace siglos. Una mujer sin cabeza, conocida como la Dama de Edge, ronda el lugar donde se supone que hay enterrado un tesoro. En una ocasión, la mujer fantasmal se dirigió a un joven ofreciéndole la tercera parte de ese tesoro, pero a cambio tenía que excavar en el lugar que ella le indicara. Además, le dijo que mientras trabajaba debía guardar completo silencio, o si no el halcón desaparecería y su destino sería incierto. Cuando la pala del joven tocó la tapadera del cofre, el joven no se pudo reprimir y gritó: ¡Santo cielo! En ese momento, el cofre se hundió y el hombre desapareció para siempre. También en un cruce de caminos, en este caso en Aix, una figura espectral de un hombre montado en una antigua bicicleta aparece. Ha causado muchos sustos e incluso algún que otro accidente. El fantasma se aparece entre la niebla y va directo hacia el paseante que se halle caminando por aquel lugar. Cuando parece que el choque va a ser inevitable, el ciclista se vaporiza de manera incomprensible. Yo de verdad, con estos testimonios que sin duda son leyendas de fantasmas, pero que tienen que ver con lo mismo que está pasando ahora y con la música que nos está poniendo Juanma Frasquet, yo hoy no me gustaría estar en la carretera, fíjate, así que mucho cuidado, sobre todo eso, pero cuidado del tráfico, que es lo realmente peligroso. Lo pedís hace mucho, un programa dedicado a nuestros amigos de la rosca, a los taxistas, a los camioneros. Que pasan hoy, y pasan hoy, y pasaron ayer. Que pasaron ayer. Soy camionero. Anoche, en Cervera, vi en el arcén de la autovía un hombre de negro, de pie, quieto y como agachado. Eran las 4:30 de la madrugada. Pues tomamos contacto con él, Carmen, porque a ver si nos puede contar esa historia, porque fue ayer. Un hombre de negro. Parecía como agachado, y hablábamos del Mothman agazapado, ¿eh? Qué curioso. Si te parece, antes de seguir vamos a conectar con Sevilla,
porque hablabais antes de la Cuesta de las Doblas en Sanlúcar, ¿verdad? Pues ya veréis qué curioso. Los oyentes siempre se adelantan a lo que decimos, ¿verdad, Carmen? Y hablan de puntos concretos. Uno de los más célebres está precisamente en la provincia de Sevilla, en un lugar llamado Cuesta de las Doblas. ¿Quién ha investigado eso? ¿Quién si no? Nuestro corresponsal, que también estará el 25J, José Manuel García Bautista. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todo el equipo y a toda la audiencia. Vamos a ver, en tu agenda de investigador hay una cosa en rojo que pone Chica de la Curva, Cuesta de las Doblas, Sanlúcar la Mayor, hace 30 años. ¿Me equivoco? Efectivamente, Iker, porque además es una historia trágica y una historia que la verdad es que a los testigos que nos han narrado esta historia lo hemos visto vivamente emocionados y lo hemos visto realmente aterrados cuando nos la contaban. Después de 30 años seguía el miedo. Después de 30 años seguía el miedo y seguía el recuerdo de una experiencia imborrable, porque, Iker, si te parece bien, te pongo en situación. Vale, pongámonos en ese coche hace 30 años, un automóvil, unos viajeros, ¿qué ocurría? Un accidente de tráfico, 4 personas al parecer fallecían en aquel mismo lugar, cerca de Sanlúcar la Mayor, en la curva de la Cuesta de las Doblas, sin saber cómo, un accidente extraño al parecer había sucedido y había cegado la vida de estas 4 personas jóvenes, dejando, como tantas otras personas, su vida en la carretera, ¿no? La historia comienza meses después de esta muerte, cuando diferentes conductores, entre el nerviosismo, el miedo y el pánico de una visión prácticamente espectral, comentan haber visto una chica con un anorak rojo justo cuando cruzan la curva hacer autostop. Normalmente se aparece en un día lluvioso, un día de frío, un día lúgubre, ciertamente, ¿no? Justamente cuando pasan esa curva, esta chica, ellos le ven la cara, es una cara mortecina, una cara blanca, una cara morada por el frío, y el primer impulso que tiene el conductor es la compasión, no la pena, es decir, vaya la criatura cómo se está poniendo, y inmediatamente detener el coche a la derecha y recoger a esa persona, ¿no?, que te ha despertado esos sentimientos. Lo triste es que en la inmensidad de la mayoría de los casos, cuando han detenido el coche no había nadie, se han puesto a buscar y la persona que hacía autostop ha desaparecido. Pero hay un pequeño porcentaje de casos y aquí es donde nuestro conductor se encuentra con lo insólito, Iker. Y es precisamente que han montado a esa persona en el coche. ¿Han llegado a subirla a su coche? O sea, una persona física que ha abierto la puerta. Efectivamente, ellos la han cogido, la han subido y han notado incluso el frío de esa persona, la presencia gélida, el aliento frío de una persona a la vera callada y cómo mojaba el coche, ¿no? Porque, como os he comentado, normalmente es en las noches lluviosas, en las noches de frío, y es precisamente con ese anorak rojo que se monta y avanzan pocos metros, avanza realmente el coche en su circular, quizás no llega al kilómetro de circulación, justo cuando esta persona, que es un caso también muy repetitivo, le alerta de que realmente hay peligro, ¿no? O tenga cuidado, aminore, ¿no? El conductor en cuestión, esta circunstancia le sorprende. Y justo cuando han pasado apenas otros 100 metros, esa persona, cuando el conductor ha ido a mirar hacia la derecha, no había nadie, se había esfumado. Y como testigo mudo de esta presencia en el coche, el agua en el asiento del compañero, en el asiento del copiloto. Llegan incluso, imagino, ese conductor cuando va circulando con esa persona detrás a verla por el espejo retrovisor. Exactamente, incluso la llega a ver. Entonces se quedan, imagínate la sorpresa, ¿no? Se quedan sorprendidos. Han llegado a Sanlúcar la Mayor y inmediatamente después hablan con la fuerza, la autoridad local, ¿no? Y le comentan, pues precisamente, que no es el primer caso que hay, que son muchos ya los que han registrado, los que precisamente han parado allí para consultárselo con Guardia Civil, con Policía Local, y le han comentado precisamente otras experiencias paranormales, vamos a llamarla así, de esta leyenda urbana, por llamarla de alguna forma, pero que en este caso se ha hecho realidad y se la han encontrado no uno ni dos, sino muchísimos conductores. Y un dato curioso es que precisamente uno de los chicos que falleció hace ya 30 años en aquella curva
era una chica y precisamente llevaba puesto un anorak rojo. La Cuesta de las Doblas, Sanlúcar la Mayor, otro de esos puntos negros o puntos con enigma de nuestra geografía, de nuestras carreteras solitarias. Los últimos casos, José, porque hablamos de hace 30 años, las últimas apariciones, ¿hasta dónde nos llevarían cronológicamente? Pues hace 20 días la última. ¿Hace 20 días? Sí, hace 20 días la última. Se desata en Sevilla una furiosa tormenta y una persona que circulaba con un Renault ve a una chica precisamente con ese anorak. Le ve el prototipo de aparición, le ve la cara morada, la cara fría, la cara de una persona congestionada por el frío, y detiene el auto, ¿no? Detiene el auto porque le da pena. Y la chica se monta, físicamente abre la puerta, se monta. La chica no articula palabra y él siente una presencia fría a su vera, siente frío y es más, se nota incómodo. Este chico, Juan Carlos, nos comentaba que se sentía incómodo. Sigue circulando y justo cuando iban a girar, la chica le comenta: ten precaución, ten cuidado. Es unas palabras que a él jamás se le olvidarán, ten cuidado, ¿no? Y cuando justamente acaban de terminar la trazada de la curva, hay allí un camión detenido casi en medio de la carretera, que según nos comentó el testigo, si no llega a minorar la marcha, se hubieran potrado contra él. Y después desaparece la figura. Desapareció inmediatamente. Cuando este testigo vio la trasera del camión, frenó bruscamente, el coche incluso casi le hace aquaplaning y prácticamente miró rápidamente al asiento del copiloto, como tratando de buscar una respuesta en aquellos ojos negros sin vida que le habían alertado. Y realmente en lugar del copiloto no había nada, solo el testigo mudo del agua precisamente en el suelo del coche. Pues ahí está el caso, ahí están los datos. La leyenda, el mito, la realidad, quién sabe, continúa viva, más viva que nunca, en noches precisamente como la de hoy, con cierta lluvia, con cierta tormenta. Desde Sevilla, José Manuel García Bautista. José, seguimos en contacto y, por supuesto, seguimos preparando todo ese espectáculo del 25 de junio. Un abrazo fuerte, compañero. Un placer y un gusto, Iker. Buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Soy Jaime de Tarragona. Una noche en una carretera de la zona volcánica de Olot se me apareció una chica en medio de la carretera. Paré y al bajar del coche ya no estaba. Se me está ocurriendo con el camionero de Cervera, con estos casos que están llegando. Vamos a hacer un programa, si os parece, solo con testimonios. ¿Qué os parece la idea, compañeros? A mí me parece genial. Con los testimonios de la gente. Y hemos tenido a Pedro Amorós, hemos tenido a Lorenzo Abad, hemos recorrido Guipúzcoa, Sevilla, Alicante, Cantabria. Pero vamos a hacer un programa por la cantidad asombrosa. Si esto fuera la estadística, nos daríamos cuenta de que cuánta gente, porque solo un porcentaje pequeño de gente escucha Milenio 3, aunque somos muchísimos, y manda un mensaje. Pero si hacemos el trasvase, ¿cuánta gente se ha encontrado con algo así en las carreteras? Monse desde Santiago de Compostela nos dice: la chica de la curva apareció en un pueblo de Lugo. Mi tío la recogió y ella avisó de que había muerto allí y desapareció. Hay leyendas precisamente de eso, apariciones que revelan dónde están enterrados sus cuerpos, y siempre junto a caminos, ¿no, Carmen? Muy rápidamente. En Australia hay varias historias que cuentan cómo seres fantasmales se aparecen para revelar dónde han sido escondidos sus cadáveres después de ser asesinados. Casi todos los casos son al lado de cruces de caminos. Uno de los sucesos más conocidos es el de Fred Wisher, que desapareció en 1826. Su espectro se le apareció a un vecino del lugar y le indicó un lugar en el suelo. Cuando éste excavó en dicho sitio, se encontró con el cuerpo del malogrado Fred. También aseguran los lugareños que en 1922 el fantasma de una mujer que llevaba a su pequeño hijo en los brazos fueron vistos en la playa de Gales, dirigiéndose hacia una cueva. Cuando las autoridades investigaron el caso, se encontraron en la cueva 2 esqueletos y junto a ellos unos papeles que revelaban la identidad del hombre que acabó con la vida de la mujer y su bebé. Historia siempre entre el mito. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos fascina la historia en el fondo que persigue al hombre desde que es hombre? El otro lado. ¿Dónde están los que están más allá? ¿Dónde están los que han cruzado la otra orilla? ¿Se quedan muertos como en una especie de dimensión imposible? ¿Nos encontramos con ellos en momentos traumáticos? ¿Aparecen como flashazos intentando avisarnos de algo? Fíjate, curioso y muy rápidamente, Carmen, porque necesito contar esa historia.
Antonio Ortiz nos habla de qué podría significar. Todo esto tiene en el fondo una especie de pequeña moraleja o gran moraleja. Estamos hablando de apariciones que dan mucho miedo y que esta noche nos pueden estar dando mucho miedo. Pero son apariciones que, como vemos en muchos casos, nos lo contaba al principio Pedro Amorós, han salvado a personas de accidentes. ¿Podría haber ahí un trasfondo mítico y explicable? Nos lo resume Antonio Ortiz. La figura es la figura de la hada madrina, ¿no? A veces, normalmente es una hada benéfica, es decir, te advierte de algo malo que te va a suceder y gracias a eso, pues se podría decir que te salvas. Pero en otras ocasiones, según cómo vayan las cosas, puede ser bastante diferente, vamos. Por ejemplo, en la M30 se dice que hay una chica, pues, bastante parecida a la descripción que hacíamos antes, que si tú no la paras, entonces tienes un accidente, y eso pues sucede también en otras curvas, pero normalmente suele ser buena persona. Antonio siempre hablando desde el punto de vista de la leyenda, cuidado, del mito, de los mitos que siguen siendo un misterio y van pasando de padres a hijos, de provincias, casi como la magia de los chistes o los dichos, cómo se transportan casi a la velocidad del rayo y cuando no había internet ni nada de esto. Bueno, vamos a la ciencia, a la pura y dura ciencia. Gaona lo explica así: visiones hipnagógicas e hipnopómbicas. Cuando la mente está en tierra de nadie. Otro gran misterio. Unas son en el momento prácticamente del dormir, el comienzo del sueño, y otras totalmente lo contrario, son al despertar. En el fondo, lo que ocurre es algo muy similar. Nuestro cerebro, nuestros sentidos se van desconectando progresivamente de la realidad y se meten como los cuernos de un caracol dentro de lo que es el propio subconsciente. En esa especie de puente de plata, en el que dejamos un terreno supuestamente real, una interpretación de la realidad, y se sumerge en el mundo de los sueños, pues hay una tierra, por así decirlo, una tierra de nadie, en el que muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando, tanto el momento de dormirse como el de despertarse, en el que mayor alucinaciones, pero gente muy normal, esto que quede clarísimo. Es increíble la cantidad de mensajes de puntos de España donde ocurre esto. Pues sí, la verdad es que sí. Hablábamos antes de un amigo de Guardamar que nos escribía y nos decía: en Guardamar, al lado del Cabeza Soler, la dama blanca apareció entre la tierra frente a mi coche, pero de dama nada, era una señora mayor y muy triste. ¿Y tienes tu conocimiento de casos más o menos cercanos de gente que le ha pasado eso, una especie de anciano? Sí, unos familiares míos, además lo puedo contar en primera persona porque ellos me lo relataron así. Volvían de Alicante de una cena en la zona justo donde antes Pedro Amorós citaba, en Santa Pola. Hay una zona donde están las salinas, pues precisamente allí empezó una gran niebla. En un momento dado, estas dos personas que viajaban en el coche, un matrimonio, ven como al lado de la carretera en el arcén hay un hombre bastante mayor con barba blanca, con una especie de túnica marrón. La señora se asusta, hace detener al marido el coche, en ese momento es adelantado por otros coches y esos 3 coches tienen un accidente en el que se matan todos. Nos hemos quedado muy inquietos porque han sido, Katia, ¿cuántos testimonios de personas afirmando que no amigo de amigo, sino que yo lo he vivido con nombres y apellidos? Pues hoy no te digo cientos, hoy han sido miles, porque la verdad que un montón de... Pero 1000 testimonios. Sí, contándonos personalmente lo que pasa pues en su ciudad, en su provincia, en su pueblo, o en primera persona que les ha pasado a ellos. Y personas así que incluso es impresionante. Que como a mí en este caso también les habían salvado esas apariciones. A mí una niña me salvó la vida en Roda de Eresmas, me quedé dormida al volante, pero se me apareció y desperté. Aún lloro cuando me acuerdo. Bueno, entonces yo, como periodista y ajeno, y hemos estado hoy entre la ciencia y la leyenda, pero también entre la ficción y los casos. Hay que preguntarse, con este baremo, esta noche, noche que imagino que mucha gente está pensando, evidentemente, en otras cosas que vienen mañana y demás. Si abrimos... Por cierto, ha habido muchos mensajes de oyentes agradeciendo que este sea otro tema, que es una alternativa. Bueno, que mañana tenemos monarquía, así lo sobrenatural, pero no tiene nada que ver con la boda real. Pero un tema precioso, además. Precioso. Os recomendamos que mañana estéis atentos, Milenio 3, de 9 a 11 de la noche. Pero, Katia, yo me quedo pensando... Si abrimos los SMS, los mensajes, que no todo el mundo puede mandar un mensaje, y nos encontramos con 1000 testimonios, ¿qué pasa aquí? ¿Un mito, una leyenda? ¿O es que realmente hay mucha gente que ha visto cosas? No pueden mentir ni inventarse algo, ¿no? Bueno, la verdad es para pensarlo. Vamos con los ganadores. ganadores. Decimos que solo somos periodistas. Eugenio de Madrid nos hacía una afirmación que dice que normalmente esas personas aparecen por promesas incumplidas. Bueno, los ganadores de hoy. Marcos de Talaván, Cáceres. Dice, nuestros ojos no están preparados para ver todo lo que nos rodea. ¿Es posible que con el cansancio y relajados
tengamos más capacidad de percepción perdiendo el miedo a mirar? Bueno, la ciencia hoy, la psiquiatría nos decía que eso, que en momentos de máximo cansancio tenemos ciertas alucinaciones, que hay un baremo ahí que nadie controla. ¿Por qué algunas alucinaciones o visiones no podemos separarlas de la realidad? Claro, alucinaciones, pero una alucinación no la puedes meter dentro del coche. Que aparezca una figura y desaparezca, bien, pero meterla dentro del coche. El segundo CD, que recordamos que no están a la venta, aunque ya nos han dicho que no sería mala idea regalarlo con la revista, pero bueno, no podemos. Ana, Mari y sus hijas, gemelas, Laura y María, desde Fuerteventura, nos dicen, por favor, aquí también un grupo. Y si no, el grupo por lo menos será de 4 personas. Contad con nosotros. No, hemos recibido mucha gente de Fuerteventura. Sí, por cierto, que en Tenerife, seguramente muy próximo al Teide, estará José Gregorio González ese 25 de junio, y en Gran Canaria, probablemente en Galdar, lugar con gran Jaime Rubio, nuestro compañero Jaime Rubio. Y por último, el tercer CD para Piluca, desde Madrid, dice que es mexicana, que en toda Latinoamérica hay cientos de leyendas de este mismo tipo. Ánimo con la revista, y en junio vuelvo a vivir a México. ¿Por qué no transmiten su programa en toda América? Allí también nos interesan estos temas. Oye, Katia, pues nada, tú negocias ese tema, a ver si nos dejan, porque lo que es cierto es que la buena gente de América... a ver si nos quiere invitar a hacer su programa allí para Caracol. Y mala noche para los autoestopistas esta noche, porque nos dicen, acabo de ver una chica haciendo autostop en la entrada de Madrid y no me he atrevido a recogerla. Soy Juan de Sevilla y voy en mi camión. Me he sobresaltado. Claro, es que hoy el culpable es Juanma en parte, porque las músicas que ha puesto, y claro, uno va escuchando este programa con su radio en una carretera secundaria y se encuentra un pobre autoestopista. ¿Y por qué no le ven así con esa sonrisa maliciosa? Que si no ya verás el miedo que les iba a dar. Bueno, mañana de 9 a 11 volvemos Milenio 3 con un tema muy distinto, con historiadores, pero vamos a hablar de un tema del que desde luego nadie ha hablado. Las monarquías y su pasión por lo sobrenatural. Hablaremos de reliquias, de cuerpos modificados, de exorcismos a algunos reyes, como el pobre Carlos II, que lo tenían frito con los exorcismos, el hechizado. Hablaremos de Felipe IV y sus relaciones con ciertas místicas, de un montón de cosas que son la página oculta de la historia, de la pura historia, de los datos. Os esperamos de 9 a 11 y el domingo de 3 a 4. Un abrazo, Milenio 3. Alerta 2004, Milenio 3.